Afternoon, everyone. I hope you enjoyed your lunch, and I hope you're ready for the second part of today, day 2. Hope you're not so sleepy. That's why we didn't go with a heavy lunch. My name is Maya Havertong. I'm a PhD candidate here at FIU's International Crime and Justice Program. I'm focusing my research on the operations, expansion, and use of violence by transnational criminal organizations like Tren de Aragua. And if you were here last year, I was on the Tren de Aragua panel, so I'm happy to be back again. And I'm also a graduate research assistant here at FIU's Gordon Institute. So without further ado, I'm pleased to introduce the next panel, The Business of Crime, the Economic Engines of Illicit Networks. This panel is moderated by Dr. Jose Miguel Cruz. Not only is he the director of the Kimberly Green School of Latin American and Caribbean Center, he's also an associate professor under the Criminology and Criminal Justice Department, and he's a part of my dissertation committee. And Dr. Cruz is known for his work on transnational crime, gangs, violence, and governance in Latin America, specifically Central America. With over hundreds of scholarly reviewed articles and multiple books, please allow me to welcome the next panel and Dr. Cruz. Thank you. Thank you, Maya. Very happy to be here. Thank you to the Jack Gordon Institute for Public Policy for giving us this opportunity to moderate this panel. And before I start, I just wanted to give a big shout out to our MC, Randy Pestana. Randy Pestana was my research assistant around 10, 12 years ago at the Latin American Caribbean Center. And so happy and proud to see him, now Director of National Security at the Gordon Institute, and also after a successful tenure in the federal government. So I think he's gone. So also very honored to be moderating this panel. We're missing one of our panelists, Ana Glenda Taggart, but happy to be here with Stephen Dudley and Eduardo Vergara. And we're going to be basically talking about the business of crime, the economic engines of illicit network. Usually, we talk a lot about the implications of criminal groups, right, or the consequences. Now we're going to look at the sort of the causes, engines, what makes these groups basically proliferate in our region, as has been discussed largely throughout these conferences. One of the main problems in Latin America is criminal violence, right, and the rise of criminal organizations that in the last 10, 15 years are becoming increasingly powerful. So we're going to delve into that in this panel. And the whole idea in this discussion is to move beyond the idea that organized crime is this isolated activity, right? That criminals and criminal groups are just these separate groups, separate sometimes from the society or even from the state, and they just basically produce all this violence sort of separate from the society. Rather, I think we need to see organized crime as part of a larger trend, a larger dynamic that involves our societies. So to start with, I'm gonna start with a general question for our panelists. So when we talk about the business of crime, what do you think are the main economic engines that allow illicit networks to grow, adapt, and survive in Latin America and the Caribbean today? Especially since, as President Chinchilla said earlier this morning, the problem of crime is not a recent problem. We have been dealing with that for many years. So at this point, however, and with this idea that they have seemed to grow, they have grown in the last 10 years, 15 years,
what are the main economic engines that allow these networks to grow, adapt, and thrive in Latin America? Stephen, we'll go with you. Thank you. Thank you, Jose Miguel, and thank you, FIU, for the invitation and the opportunity to speak to you all today. I guess I would start with the place where everybody thinks I'm going to start, which is drugs, but maybe not the drugs you think about initially. I know that for a lot of us, we still think of the United States, for example, as a cocaine-consuming country, and it is. And it has fluctuated a little bit, gone down, gone up, but there is a drug that actually supersedes it in a major way, and I think one that we need to keep a better eye on, and that's methamphetamine. The reality is that the United States is a methamphetamine-consuming country. By some estimates, double the number of methamphetamine users than cocaine users here, and in the other spaces that we are monitoring, Oceania and Asia, Europe, of course, cocaine use is going up, but so is methamphetamine use. And so this is sort of the major driver of what we've seen in criminal activity. When we think about, for example, the Jalisco cartel, that's a methamphetamine producing cartel. I mean, that was their source of revenue. That was their source of power. And this gets us to another point, which is the idea of synthetic drugs. And again, they're sort of traditional organic-based drugs are what capture our imagination, but the reality is that we're now in a world in which there are two parallel markets. And one of those markets are these traditional organic-based drugs, but of course the synthetic drugs are the ones that are surging right now. The one that, of course, is in the headlines is fentanyl, but even that is one of many, a wide array of drugs. And what we're moving towards are these kind of two parallel markets and a world in which the barriers to entry to get into synthetic drugs and produce different types of synthetic drugs is so low that you're looking at, or you're going to be looking at, a sort of menu. And if you are a drug user, you're going to be able to go into certain spaces where we're talking about a club or a street corner, and you're going to have a menu of sorts. And you're already seeing that with the menu of not just fentanyl, but other variations of fentanyl. Nitazene is probably the most prominent amongst those. And then within nitazene, you have 5 different types of nitazenes, all of this being synthetic-based. Synthetic-based is different in many ways and presents many more challenges for law enforcement, the most important of which is that the foundation is the global chemical industry. We're not talking about small farmers in 3 different countries that are subject to the times of year and weather patterns and things of that sort. We're talking about the global chemical industry being the source of the raw materials for these particular drugs. So this is a whole new challenge that I think we have to prepare ourselves for. The second thing is, of course, that there are new large criminal economies, the most important of which in the region of Latin America and the Caribbean is mining, and in particular illegal mining, gold mining in particular. And in those spaces, the criminal groups are initially sort of taxing all these different levels. So the lowest level is the sort of informal mining area. Then the mid-levels, maybe the transporters, and now they're getting into the sort of commercialization or the actual distribution and selling of these raw materials that are coming out of that. So this is gold and other materials themselves. This is, in some spaces, competing with or has superseded already drug trafficking revenues. And then the third area that I would highlight are these areas that are kind of low barriers of entry criminal economies. And these have emerged because of the evolution of these large criminal organizations and these fights that these large organizations are having. And what happens is these large organizations they bring in allies. They bring in low-level allies very often. So small-level gangs or other types of criminal groups that will form part, short-term alliances, and what will happen is they'll beef them up. They give them infrastructure. They give them access to weapons. They give them know-how and training. And then
when the state, which it very often does, goes in and dismantles the top layers and maybe some of the bottom layers, these groups atomize. And what's left for them are these low barrier of entry criminal economies. We're talking about extortion, we're talking about drug peddling, that's why you're seeing a proliferation of extortion across the region, because you have this process of building out these alliances, building up this infrastructure, and then dismantling it. And then what's left there are these atomized pieces who are entering into these low barrier of entry criminal economies. I'll stop there. Thank you. Eduardo, I'll go with the same question for you, but I will add something. I would like to hear your opinion on that. Marcelo Berman published a book called More Money, More Crime, in which he argues that part of the increase of violence and criminal violence in Latin America is because Latin America went through, in the early 2000s, went through a period of economic growth. And that economic growth basically also fueled criminal organization and crime. So I just want to have your intake on that too. Well, thank you. First of all, I want to thank FIU for this great conference, also the Atlantic Council that they've been pushing for these common efforts and joint results. So I'm going to try to answer your question without touching much of what Steve said, so we don't go over some of the same ideas. But I think that while we have to look into economic drivers and the impact of having more resources and how that could result on a larger power when it comes to organized crime or more illicit activities, I think that, we could agree with that, but at the same time, there are a lot of other socioeconomic factors that could be even more powerful. When we look at our region and we realize that it is not only about drugs, as Steve said, and which it is a very crucial and a very important part, but it's also about how certain countries have been driving more demand within a region. So markets are, for a long time, drug markets were looking into Australia, Southeast Asia, North America, and Europe, but all of a sudden we started to have countries that were large enough to drive demand. Mm-hmm. And transactions costs were different, distances were different, but also, and at the same time, we see that in many countries, especially younger populations, kids and adolescents, have been showing very clear changes regarding the perception of risk when it comes to use drugs. And when the perception of risk goes down, you're also talking from a criminal perspective of a market opportunity, right? So I will say that that is one factor. Another factor is family ties, and how we've seen that when someone is born within a family that has been participating in crime, be it organized crime or less organized crime, the chances that that person will actually pick up and continue that business are certainly real, and in a lot of cases are very high. We also have the case of institutions. One way or another, what we've seen in criminal organizations that they're organized, they have the capacity to join forces and unify to recruit other smaller organizations or even win over other smaller organizations in different countries. But at the same time, we see that in different countries how institutions and systems are becoming weaker. And even in some cases, there's evidence that show how decentralized governments have a weaker and smaller capacity to confront larger organizations because they have less power. So what I'm trying to say is that I think that it goes way beyond having or not resources, but in certain crimes like extortions or kidnapping, certainly having the possibility of executing a crime that it will give you more returns and more money could make that executing that crime more not only profitable but attractive. So certainly
And Steve mentioned something that I think that it deserves another panel or another question, but about illicit markets and illicit activities that are happening within legal activities, such as illegal mining. And I think that right now, illegal mining, specifically on the Amazonian region, and well, in many different countries or region, with the experience of Colombia and many other countries, it's certainly something that we have to focus on. Because these are economic drivers that are central and crucial for national economies. These are areas of work and development that have been present and taking place for many, many years, but all of a sudden, or starting a few years ago, we've seen how they are attractive for criminal organizations. So all this, the state structure, all the public structure, or even the private structure that was ready to manage those activities on the legal form, on the legal environment, suddenly have this challenge. So I think Marcelo Bergman is amazing. I've known him for many years. I've read his books, and he's a great guy. But I cannot perhaps simplify the explanation of illegal activity and illegal economies only on the fact that more resources are available. But I think that in our region specifically, it goes way and way deeper than that. Thank you, Eduardo. We're going to, with Ana Glenda, and we're going to switch to Spanish, if okay with all in the panel. Y la pregunta que tengo para comenzar es, ¿cuáles son los motores que producen que el crimen organizado se expanda, crezca y se mantenga en América Latina? Muy buenas tardes y bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este panel y encontrarme con viejos amigos. Así que creo que para hablar de expansión del crimen organizado en América Latina, lo primero que hay que pensar muy bien es de qué contexto específico estamos hablando. Porque aunque muchas veces generalizamos para todos los países como que fueran lo mismo, la situación, dependiendo de cada contexto, es distinta, sobre todo no solo por el hecho de cómo operan cada una de las redes, sino sobre todo cómo funcionan los estados, cómo funcionan las entidades de gobierno, de justicia, los niveles de impunidad de cada país, porque estos son los elementos que van a determinar el nivel de operaciones que van a tener estas bandas en cada uno de los países. Si hablo, por ejemplo, en el caso concreto de Guatemala, yo puedo decir que han cambiado las estructuras criminales en los últimos años. Son estructuras organizativas más flexibles, con énfasis en compartimentación y redundancia operacional. Hay asociación estratégica con muchos funcionarios públicos, sobre todo el sistema de justicia, lo cual hace que la situación sea más compleja. Luego hay diversificación hacia múltiples mercados ilícitos como la extorsión, el tráfico de personas, el tráfico de armas, la extracción ilegal de recursos. Y creo que hay ciertos datos interesantes cuando hablamos de economías ilícitas y de cómo funcionan. En el caso de Guatemala, el PIB de Guatemala tiene flujos económicos comparables con tráficos ilícitos, especialmente en los casos de las extorsiones. Entonces, claro, esto es impresionante si uno lo ve de esa manera, porque realmente el nivel de impacto que puede tener es otro. Luego creo que es importante también definir que la estructura corporativa del crimen tiene toda una cadena de suministros. Y en esa cadena tenemos desde la producción, el transporte, la distribución, el lavado de dinero. Y dependiendo de cada momento y cada especialización y cada área, así va a afectar. Incluso nosotros lo podemos ver en el caso del país, dependiendo el territorio específico del país,
así va a operar de una manera en comparación con otro, porque dependiendo si el alcalde es un narcoalcalde, que lo llevaron por la misma política con apoyos del narcotráfico en su momento, pues lógicamente lo que va a operar en esa área es diferente de lo que va a operar en otra. O si es un área de paso que puede ser más estratégica, o si es un área de frontera con México, donde va a tener otro tipo de relaciones con los cárteles de la droga, eso va a ser una gran diferencia dependiendo de cada lugar. Entonces, creo que lo que hay que tratar de analizar siempre es la complejidad que existe de todo lo que es la criminalidad y cuáles son todas las etapas que tiene, porque podemos hablar del gran crimen hablando cuando pensamos en tráfico de drogas, tráfico de personas, pero claro, cuando hablamos de extorsiones, que es la que le afecta a cada gente en lo particular y en lo común, estamos hablando de pandillas juveniles, pero no quiere decir que sean desconectados unos de los otros. Muchas veces unos operan para los otros, como dijiste tú anteriormente, hay una relación en donde son utilizados para, no solo para proveerles armas, para proveerles drogas, sino también muchas veces para que hagan sicariato. Entonces, todo ese tipo de elementos es importante tenerlos en consideración. Gracias, Ana Glenda. Steven, Ana Glenda mencionó algo que me parece importante y apuntó que en cierto modo, en el caso guatemalteco, las organizaciones han venido cambiando, ¿cierto? Organizaciones de crimen organizado, grupos de crimen organizado han venido cambiando. Hay en realidad muy poca gente que sepa tanto sobre lo que ha sucedido en los últimos 20 años como vos e Inside Crime por todo el trabajo que han hecho a lo largo de la región. ¿Cómo caracterizas un poco ese cambio, o si ha habido cambio de modelo de crimen organizado en la región en los últimos 20 años? Bueno, creo que sí ha cambiado mucho, un poco por lo que yo decía antes, esa contratación a nivel local de esos grupos y la creación de esos grupos variados con partes distintas, con alianzas distintas, con una fuerza distinta. Entonces, cuando se atomiza, pues lo que deja en el camino son muchos grupos, los grupitos que tienen un poder fuerte, pero lo otro es en cuanto a las redes. Nosotros hablamos de organizaciones, nosotros incluso ahí en Inside Crime somos culpables igual porque poner nombre es una forma de organizar cómo pensamos en estos grupos, pero también es una falacia, porque estos grupos y los miembros los miembros, ¿no?, entre comillas, de estos grupos, a veces no son miembros, no se levantan en la mañana y no ponen uniformes, así no funciona. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, ahí investigando toda la cadena de suministro de fentanilo y la producción de fentanilo. Hablamos con productores que están produciendo fentanilo de una manera ilícita, y ahí encontramos unos productores que ellos bien trabajaban dentro de un lugar que era dominio de los chapitos, pero realmente si cada mañana se levantaba y hablaban con el jefe de los chapitos, ¿sí?, para saber cuánto hay que producir hoy, nunca, jamás. Ellos eran autosostenibles. ¿Qué es lo que hacían? Pues ellos conseguían su propio equipo, conseguían a través de sus contactos sus propios precursores, o sea, todo material básica para poder producir el fentanilo, conseguían su lugar donde operar. Obviamente tenían una relación con los chapitos. La relación se basaba básicamente en dos cosas: la protección de las fuerzas estatales y de otros grupos rivales, y tener un cliente a quien vender el fentanilo que estaban produciendo. Eso era su relación que tenían ahí con el cartel, pero no eran miembros del cartel. O sea, así no existe. Entonces, existen esas redes que se han establecido porque ahora son grupos
globales, o sea, y participan en una economía global, se han organizado tal cual como las mismas empresas globales, ¿no? Con contratación, subcontratación, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es lo de dificultar. Entonces, desmantelas una parte de la organización y, claro, es fácil reemplazar esa parte de la organización. Un nodo, pues, desaparece, pues, aparece otro nodo. Entonces, ese es el reto grande que tienen los estados, sobre todo cuando estamos hablando de esas cadenas de suministro que funcionan básicamente como la economía global. Eduardo, sin duda, crimen organizado es un problema de seguridad, ¿cierto? Y la violencia criminal ha sido un problema de seguridad en la región por muchos años. Yo recuerdo, yo asistí a una de las primeras conferencias organizadas por el BID, 1996 o 98, o quizás 94, en Río de Janeiro. Tenías como 15 años. Estaba muy joven, estaba un niño. Enrique Iglesias abrió esa conferencia básicamente para decir que la violencia que empezaba a despuntar en América Latina en ese momento era un problema de desarrollo, ¿no? Estoy hablando de esto de casi 30 años, ¿no? Y aún estamos aquí todavía hablando de eso, pero quisiera oír un poco tu opinión frente a los cambios que ha sufrido incluso las expresiones de violencia criminal y de crimen organizado y de redes. ¿Cómo podemos seguir concibiendo esto como un problema de desarrollo? A ver, yo te diría que esa reflexión sigue más vigente que nunca. No hay seguridad, al menos sostenible, sin desarrollo, y no hay desarrollo que pueda ser sostenible sin seguridad. La seguridad se torna, o más bien siempre ha sido así, además como un derecho paraguas, que habilita el ejercicio de otros derechos y otras actividades, pero también otras provisiones de servicios públicos. Es muy difícil garantizar salud sin seguridad, es muy difícil garantizar la educación, ya sea desde la educación más básica hasta a la superior, sin seguridad, y para qué hablar de la inversión privada, que me voy a referir a ello en un segundo más, pero también las obras públicas, etc. Entonces, ese es el corazón de la razón por la que el Banco Interamericano de Desarrollo ha tomado la seguridad como uno de sus ejes centrales. Esa es la razón principal por la que nuestro presidente tomó la decisión de que el Banco Interamericano sea, además, la única banca multilateral que tiene una división dedicada 100% a la seguridad. Esa es la razón por la que el banco ha impulsado la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, que reúne a 23 países y 16 instituciones, y esa es también la razón por la que nuestras operaciones del año 2025 al año 2024 no solo casi se triplicaron, y en nuestra proyección para el 2026 casi se van a nuevamente triplicar. ¿Ah? Entonces, ese es el paraguas del porqué. Y solo me quiero focalizar en dos elementos que me parecen claves de analizar acá y que creo también que da para reflexiones mucho más profundas, poniendo el desarrollo al centro. Y lo primero es el tremendo y profundo desafío que tenemos a nivel institucional y particularmente en los sistemas de justicia criminal y seguridad. Y es, en simple, la capacidad que los sistemas de justicia criminal tienen para responder. Se habla mucho de acceso a la justicia, se ha hablado por muchos años de acceso a la justicia en nuestra región. Pero no se trata solo de acceder a la justicia, sino que la justicia y sus instituciones y sus sistemas tengan la capacidad de responder y responder a tiempo. Porque una respuesta tardía, muchos argumentan incluso que no es justicia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el sistema de justicia criminal es el corazón de la credibilidad del Estado. Y ahí es donde se juega gran parte de la legitimidad que los estados tienen y deben construir para poder gobernar. Entonces, cuando la legitimidad del Estado está en cuestión y es lo que se erosiona, es también el Estado el que se transforma en un actor
con mayor vulnerabilidad, particularmente frente a la criminalidad organizada. Pero en paralelo a los sistemas de justicia criminal, particularmente, y hablando desde lo público, hay otro factor que tiene que ver en cuánto nos cuesta todo esto. Así es. Un reciente estudio del banco nos permite mostrar en cómo el crimen y la inseguridad a nuestra región, América Latina y el Caribe, le cuesta 3.4 puntos del Producto Interno Bruto. De ese 3,4, si lo desagregamos, 0,7, o sea, ni siquiera un punto del PIB, es un impacto directo del capital humano. Y un impacto directo del capital humano particularmente significa la pérdida de vidas o personas que no pueden contribuir por producto de la criminalidad y la inseguridad. Un punto del Producto Interno Bruto es el costo de lo público, o sea, lo que gastan los estados en seguridad. Y 1,3 o 1,4 es el costo privado. Lo que el sector privado y la familia le hace la inversión privada desde una persona que pone una cámara en su casa y la compra con su bolsillo para poder prevenir y vigilar lo que está pasando afuera, hasta lo que gastan las grandes empresas, estoy hablando de minería, lo que sea. En una región donde el promedio de guardias de seguridad privada por cada policía en la calle es aproximadamente 4. Y en algunos estados, en algunas regiones de países, eso llega al 7. O sea, el impacto y la magnitud de la seguridad privada instalada comparada con la fuerza pública es bastante grande. En uno de los mercados que ustedes saben que además crece y que, dicho sea de paso, se ha transformado también en una línea de trabajo que estamos impulsando como el banco. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto es lo que genera un impacto en las instituciones, en el Estado, pero también en el bolsillo de todos. E impacta en la capacidad de endeudamiento, impacta en la credibilidad económica, impacta en la capacidad que tiene una persona de tomar una decisión si emprende comercialmente o no, entre comillas, por, ¿no es cierto?, amenazas como las extorsiones, etcétera, 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 miedo a la inversión extranjera y todo lo que todos sabemos. Tiene, además, un impacto en la capacidad en la que el Estado, por medio de sus acciones, comunica su capacidad. Entonces, al final del día, son factores que determinan el por qué este es un asunto y una problemática de desarrollo. Porque afecta a todos, porque afecta a lo público como lo privado, porque tiene que ver con la legitimidad y fortaleza de las instituciones, pero también con la necesidad de mayor coordinación, eficiencia en el gasto y una capacidad de que la inversión y la política de seguridad, y lo mencionábamos en una reunión previa que tuvimos, sea una política del Estado, que trascienda administraciones y que nos permita fortalecer de manera permanente esa capacidad y que no esté siendo dependiendo de administraciones o cambios, sino que tengamos una línea base gruesa, conjunta, por eso la Alianza por la Seguridad, pero que tenga esa capacidad de fortalecerte. Entonces, raya para la suma, muy visionario, más vigente que nunca el vínculo entre seguridad y desarrollo, y es el eje y la razón por la que nosotros como banco estamos trabajando en materias de seguridad. Gracias, Eduardo. Ana Glenda, vos tocaste, y creo que todos han tocado en cierto modo, la importancia de las instituciones y del Estado, ¿verdad? Sin embargo, en muchos de los casos que vemos en América Latina, parte del problema ciertamente no solo es que las instituciones no hacen su trabajo o no responden adecuadamente, sino que también en muchos casos algunas instituciones están profundamente comprometidas o profundamente involucradas en los negocios de crimen organizado o personas vinculadas a esas instituciones, ¿cierto? En Guatemala se ha discutido mucho sobre la presencia de lo que se ha dado en llamar poderes ocultos, por ejemplo, vinculados al Estado, y eso ha hecho más difícil el combate del crimen. Y así en varios otros países en la región.
¿qué puede hacer, qué debe hacer el gobierno, qué pueden hacer los gobiernos precisamente para poder limpiar ese involucramiento y ganar o reganar legitimidad frente a los ciudadanos en el tema de seguridad? Tal vez voy a empezar dando el contexto concreto de Guatemala muy rápido, porque creo que de ahí nos puede servir como un ejemplo de un caso extremo en el que los niveles de impunidad son tan altos que afectan directamente en ese funcionamiento del país en su conjunto. En el caso de Guatemala, lo que nosotros venimos encontrando es una serie de gobiernos que durante muchos años estuvieron pues, estructurando un sistema que es un sistema en el que encontramos altos niveles de corrupción y mucha permeabilidad de varios grupos interesados que, como yo decía antes en la pregunta anterior, de alguna manera están ligados con la política. Entonces, al estar ligados con la política, no solo a través de las alcaldías, sino también a veces a través de las diputaciones, de jueces, en el mismo Ministerio Público, y eso ha ido haciendo un sistema de impunidad que lo que da es la impresión al ciudadano de que no me están respondiendo ante las situaciones a las que yo me estoy exponiendo, por un lado. Pero por otro lado, también esa misma situación lo que genera es que el crimen sienta que puede campear perfectamente sin ningún tipo de freno y sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que, aunque uno en determinado momento, por ejemplo, quiera decir voy a fortalecer la policía y que la policía pueda detener personas que están haciendo extorsión o que están haciendo robos o que están en trata de personas o que están en tráfico de droga, claro, ¿cómo? Si yo voy a agarrar a esa persona y la voy a llevar a los tribunales y en los tribunales hay la capacidad para pagar lo suficiente y que la dejen libre, pues lógicamente ahí ya perdimos, porque entonces más adelante cuando la persona está libre, lo que va a venir es contra el policía que pudo haber hecho bien su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Policías también involucrados en ese tipo de situaciones para hacerse la vista gorda, o policías que pueden tener miedo de hacer las cosas bien. O sea, en el país hemos llegado en algunos momentos a tener gente que hace comentarios en los cuales dice, bueno, ¿y yo para qué me voy a exponer ante la criminalidad y me voy a exponer ante una situación? Prefiero pasar tranquilo, desapercibido, y si encima gano de la situación, tú porque eres tonto y quieres ir en contra de eso y hacer una lucha contra esto, ¿no? Entonces, también creo que no hay a veces la visión de la relación existente entre la corrupción y la impunidad, porque en la medida en la que el sistema es corrupto, es muy fácil poder llegar y comprar a ese funcionario público de turno para que ese funcionario nos permita hacer lo que queremos. Y a veces para muchos ha sido mucho más fácil pues que eso se fortalezca, porque eso de tener que negociar con alguno o tener que sentarte a ver cómo vas a cumplir con ciertas normas o tener que seguir la ley como está escrita, pues eso hace que la situación sea muy compleja, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones van afectando de alguna manera y van corroyendo hasta un nivel tan profundo que para nosotros ahorita la buena noticia es que el próximo domingo, si todo sigue bien, vamos a tener cambio de fiscal general, porque de lo contrario, con una fiscalía que no responde a los intereses de la población y que tiene una serie de denuncias en los últimos 8 años sin resolver, y que la mayoría de la población se queja de los niveles de impunidad porque para ellos descartar los casos ha sido una forma de ser eficientes, pues lógicamente con una fiscalía de ese tipo es muy difícil que se pueda combatir al crimen. No
depende solamente de una entidad del Estado. Y por eso creo que el comentario anterior de la coordinación interinstitucional es sumamente importante, porque solo esa coordinación real entre distintas entidades del Estado va a poder permitir poder llegar a niveles de eficiencia en donde se le pueda responder a la población. Ahora, el problema nos encontramos cuando en la población muchos de ellos ya han aprendido a vivir en ese sistema, desde los niveles más comunitarios en algunos casos, en donde es más fácil con el alcalde de turno, con el grupo que puede estar controlando el área, porque quizá en Guatemala eso es menos, pero lo vi muchísimo en Colombia, áreas que estaban completamente controladas por grupos. Y esas áreas controladas por los grupos les tenían hasta el reglamento de qué se podía y qué no se podía hacer. Una vez en un barrio a mí me dijeron, tenía una señora problemas de que el esposo le estaba, pues la golpeaba y le hacía violencia contra ella, y la señora dijo, bueno, ya me fui a quejar con el líder del barrio, y con el líder la cosa ya está bien. Desde entonces mi marido ya no me hace ningún tipo, nada malo, ya todo está resuelto. Porque lógicamente estos grupos empiezan a constituirse en los encargados de definir la vida normal de la población. Entonces, cuando uno tiene esas situaciones, lo primero que se necesita es la presencia estatal, pero no la presencia estatal de la fuerza, sino la presencia estatal en todos los sentidos, desde los órganos de justicia, el acceso a trabajos que puedan ser lícitos, porque casi siempre estos lo que facilitan es el trabajo ilícito. Y si yo no tengo otra opción de trabajo, pues paro cayendo en esto. Entonces, viéndolo desde ese nivel hasta un nivel alto en el que uno puede tener políticos que descubrieron que si estaban trabajando con el Estado y que empezaban a tener pues todo lo de la contratación pública a un nivel alto, haciéndolo de una manera en la que a ellos les permite hacer lavado de dinero, pues empiezan a presionar para tener el acceso a través de constructoras. Y eso es bastante común en varios lugares, lo puedo decir en el caso de mi país, en donde hay una presión para que la construcción, por ejemplo, carreteras o la construcción de cosas o de contrataciones del Estado, se haga a través de empresas, que son empresas que le pertenecen muchas veces a políticos o a este tipo de grupos, que lo que les interesa al final no es hacer la obra y no es ganar de la obra, es, por supuesto que pueden ganar, pero sobre todo es lavar dinero. Entonces, cuando uno tiene toda esa cadena, es muy difícil, porque no es de que yo voy a ir contra el malo y aquí están los buenos, y voy a defender a los buenos de los malos. Es que ya se hace una etapa de grises en las que ya no sabemos quién es el malo y quién es el bueno, y en donde todo se entrelaza. Y ahí es más complejo poder hacer una operación para definir qué es posible en materia de decisiones políticas y de cómo se tiene que ir manejando, porque llega muchas veces a tenerse tanto control del Estado que tienen la capacidad hasta de poder dar golpes de Estado o poder tener incidencias desde el nivel internacional en muchas de las acciones. Entonces, estas cosas hacen que la situación muchas veces sea más compleja de verla desde una perspectiva puramente de que reforma el sector seguridad al estilo como se analizaba anteriormente. No, esto es un tema de Estado de Derecho, de democracia y de cómo tenemos que transformar nuestras sociedades, desde el que está hasta más perdido en su comunidad hasta los que están manejando desde la política. Y tal vez dar un último dato que es muy curioso para el caso de mi país, y es que si vemos el tema de estadísticas criminales, es muy interesante analizar que las áreas donde hay mayor población indígena son las áreas que aparecen con niveles de homicidios más bajos. ¿Por qué razón? Por el tema de esa integridad comunitaria que hace que ellos trabajen de manera coordinada, que tengan sus propias autoridades que no son formalmente aceptadas en el Estado, pero que les permiten a ellos coordinarse de tal manera que les dan unas capacidades resilientes diferentes del resto de la población. Entonces, creo que eso también es interesante para tomarlo en consideración.
Muchas gracias, Ana Glenda. Tengo como 5 o 10 preguntas más, pero Randy no me permitiría, así que porque nos hemos agotado el tiempo y eso es un tema que podríamos hablar todo el resto de la tarde. Así es que lamentablemente tenemos que detenernos aquí. Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención y acompáñenme a agradecer a este excelente panel por su intervención esta tarde.